Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a esta sesión de nuestra capacitación desarrollada en la seccional de Aguachica, Universidad Popular del Cesar, orientada para los docentes que hacen parte de los diferentes equipos de autoevaluación o comités curriculares de cada uno de los programas que hacen parte de la sede de la seccional Aguachica de nuestra Universidad Popular del Cesar. Con ustedes se encuentra en estos momentos su orientador o capacitador, el docente William Hernando Rocha Jacome, el cual pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, concretamente al programa de Administración de Empresas. Como todos sabemos, venimos desarrollando un conjunto de sesiones orientadas a brindar un conocimiento sobre distintas temáticas que se pueden enmarcar en lo que nosotros denominamos como la gestión de un currículo centrada en los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, hemos abordado ya un conjunto de sesiones que han sido muy constructivas, donde hemos hablado del marco normativo en el cual se circunscriben los diferentes elementos que hacen parte de la construcción de los resultados de aprendizaje de los diferentes programas, de las asignaturas también. Pudimos reconocer e interpretar e identificar un conjunto de referentes también, tanto internos como externos, que nos podrían a nosotros facilitar la tarea de la construcción de lo que nosotros conocemos como un perfil de egreso del programa. Este perfil de egreso que se formula o se sustenta como un conjunto de atributos, de cualidades, de conocimientos, de saberes, habilidades, destrezas que debe poseer un egresado de un programa o de una institución, en este caso de la Universidad Popular del Cesar, una vez culmina su proceso formativo. Por lo tanto, en los elementos que logramos abordar al hablar de este perfil de egreso, pudimos llegar a establecer que este se debe construir en forma de una promesa que la institución y el programa está desarrollando, ¿no? Le está ofreciendo a aquellos grupos de interés que tienen algún grado de relación con la Universidad Popular del Cesar y que en algún momento va a contar con el servicio, el trabajo, etcétera, que le podría llegar a ofrecer un egresado en algún campo laboral, campo profesional específico. Por lo tanto, conocimos algunos elementos característicos de este perfil de egreso, referentes a tener en cuenta, cuáles son las principales características requeridas para formular un perfil de egreso de forma acertada, etcétera, etcétera. Entonces, una vez pudimos hablar de este perfil de egreso, también nos remitimos a dar una mirada amplia de lo que se conocen como taxonomías del aprendizaje, ¿no? Que son empleadas para la formulación, declaración, diseño o descripción de objetivos de enseñanza-aprendizaje o de resultados de aprendizaje o de competencias. Entonces, hicimos un viaje por distintos tipos de taxonomía que podrían llegar a ser empleadas por un programa académico para sustentar la base sobre la cual se va a construir ese perfil de egreso y sus resultados de aprendizaje, y por ende que permita
establecer ese elemento que tanto nos solicita a nosotros el Ministerio de Educación y que es un elemento característico de este proceso de aprendizaje centrado en los resultados del mismo, del aprendizaje, que es que debe existir siempre ese elemento diferenciador que establezca la conectividad y la sistematicidad de este proceso, o sea que debe ser siempre conectivo y sistémico. Y una herramienta que nos permite a nosotros dar cuenta y favorecer e implementar mecanismos que nos den las luces necesarias para establecer esas relaciones requeridas entre diferentes elementos del macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo, es efectivamente la taxonomía que vayamos nosotros a utilizar para la definición de los resultados de aprendizaje del programa y por ende del perfil de egreso del mismo también, ¿no? Ahora, una vez pudimos también analizar esas taxonomías que hablábamos de la de Bloom revisada por sus pupilos o estudiantes. También hablamos de la taxonomía de Solow, de la taxonomía de Marzano y Kendall. También pudimos ver la taxonomía empleada por el Marco Nacional de Cualificaciones, etc. Conocimos ese abanico de posibilidades sobre las cuales se puede llegar a trabajar para la definición de unos resultados de aprendizaje que den cuenta de esa promesa que nosotros establecemos de tipo de egresado que le queremos ofrecer al medio laboral y profesional. Y por último también pudimos establecer o abordar algunos elementos característicos de lo que era la definición de o la construcción de los resultados de aprendizaje de un programa académico. En esto analizamos cuáles son las principales características, los elementos que debe contener un resultado de aprendizaje. Vimos también una metodología o un conjunto de pasos que me permitirían a mí facilitar la tarea de construir esos resultados de aprendizaje, ¿no? Abordándolo desde el punto de vista de los componentes que tiene un programa, de esas áreas que componen al programa como tal, de esos conocimientos, habilidades y destrezas requeridos en cada uno de esos componentes fundamentales de los programas académicos, de esos elementos que el estudiante debe demostrar al culminar un proceso formativo. Vimos también ese tipo de evidencias que el estudiante debe demostrar al finalizar su proceso formativo, qué tipo de utilidad le revierten a él para ser aplicado en el campo laboral posteriormente, o sea, qué tan útil van a ser para él esas declaraciones que estamos haciendo de conocimientos, habilidades y destrezas que va a necesitar nuestro egresado para poder desenvolverse de forma adecuada y competente en el mercado laboral. Y también pudimos analizar que todo este conjunto de evidencias que tienen que ser útiles para él, para su desempeño profesional, tienen también que remitirse o circunscribirse a un contexto específico en el cual él vaya a demostrar ese conjunto de competencias que fue acumulando en todo su trasegar o periplo formativo en el programa en el cual se encontraba desarrollando los procesos de aprendizaje para adquirir su posterior grado como profesional. Entonces, todos estos elementos pudimos nosotros analizarlos y abordarlos en el conjunto de sesiones que hemos desarrollado en esta capacitación. Ahora, podemos nosotros también tener en cuenta, y que iniciamos aquí con nuestra cuarta sesión, y que como pudimos haber observado ya en esta portada de nuestra capacitación, se denomina el sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Efectivamente, ¿por qué? Porque si nosotros ya hemos establecido toda una base sobre la cual va a desarrollar sus acciones, sus actividades,
dentro de lo que es el componente formativo, el componente pedagógico, los componentes de interacción que existen dentro del programa. Entonces, el siguiente paso es crear un sistema robusto, ¿cierto? Que me permita a mí medir, hacer seguimiento y evaluar los resultados alcanzados por los estudiantes de sus resultados de aprendizaje del programa específicamente. Entonces, vamos a abordar o a mencionar o a dar cuenta de algunos elementos que son importantes a tener en cuenta para yo poder diseñar un sistema que me permita realizar esa actividad o esa tarea tan importante para un programa académico. ¿Por qué? Porque hace parte de lo que nosotros llamamos la calidad del mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me permite a mí la formulación de estrategias, de planes de mejora continuos que me permitan a mí estar haciendo una revisión permanente del proceso formativo que se viene desarrollando desde el seno del programa y cuál ha sido la eficiencia de todos esos procesos formativos pedagógicos, de interacción, etcétera, de evaluativos desarrollados con el fin de alcanzar unas metas establecidas para unos niveles de desempeño esperados de nuestros estudiantes dentro del programa académico. Entonces, por ende, en esta sesión abordaremos algunos elementos que nos podrían dar unas luces claras sobre qué camino tomar para yo diseñar ese sistema de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa. Si analizamos, hace poco las diferentes universidades recibieron una nota orientadora enviada por el Ministerio de Educación, donde nos permitía identificar algunos elementos a tener en cuenta para solicitar el registro calificado para programas que se presentan por primera vez, o sea, para solicitar que les sea aprobado su registro calificado o para renovar el registro calificado, que sería la otra opción. Entonces, algunos elementos que nos solicita el ministerio para poder solicitar un registro calificado por primera vez para la creación de un programa académico, los podemos evidenciar desde diferentes componentes, y uno de ellos es el componente de tipo formativo, ¿no? Y miren que para yo crear un programa, desde este componente, el ministerio me solicita a mí demostrar de qué manera se han definido los resultados de aprendizaje del mismo. Por ende, debe existir una trazabilidad demostrada de este proceso como tal, donde yo le pueda explicar a los pares aquellos mecanismos, aquellos procesos, aquel conjunto de pasos que fueron llevados a cabo para yo definir los resultados de aprendizaje de ese programa académico que queremos ofrecer al mercado, ¿no? Pero además, el ministerio no solo nos dice cómo hicieron para definir esos resultados de aprendizaje, sino que también nos pide cuáles son esos resultados de aprendizaje que van a orientar el proceso formativo que se desarrollará en ese programa académico, ¿no? De igual manera, nos solicita el Ministerio de Educación que le demos respuesta a la siguiente pregunta: ¿de qué manera se articulan los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y el plan de estudio? Entonces, estamos aquí observando ya uno de esos elementos que les mencionaba hace unos instantes, que era que este proceso de un aprendizaje centrado en los resultados esperados por parte del estudiante, nos solicita que se evidencie de forma permanente que es conectivo y sistémico entre los diferentes elementos del currículo, o sea, entre el macro, meso y micro currículo. Por ende, tiene
total coherencia a esta pregunta que nos realiza el ministerio al momento de crear un programa académico, porque me dice, sí, usted acaba de construir unos resultados de aprendizaje que van a orientar el proceso formativo desarrollado desde el aula de clase. Pero ahora yo quiero que usted me diga, ¿de qué forma esos resultados de aprendizaje que se definieron para el programa, que se construyeron en conjunto con los diferentes grupos de interés que hacen parte en la institución y por fuera de la institución, o que tienen algún grado de relación con ese programa o que lo van a tener en el futuro una vez sea este creado? Entonces, ¿cómo se articulan ellos con ese perfil de egreso, esa promesa que usted me está haciendo a mí de egresado que usted me va a ofrecer al mercado laboral? Y cómo esos resultados de aprendizaje se pueden hacer explícitos dentro del plan de estudio, cómo las diferentes asignaturas, módulos, cursos, proyectos formativos, etcétera, que hacen parte del plan de estudio, contribuyen, tributan, se articulan con el perfil de egreso y con esos resultados de aprendizaje que fueron definidos para el mismo. De igual manera, no solo basta el hecho de haber especificado una ruta o haber definido una ruta para la construcción de los resultados de aprendizaje, haber definido esos resultados de aprendizaje y luego haber demostrado elementos conectivos y sistémicos dentro del proceso que me permitan articular esos resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y el plan de estudio, sino que también es sumamente importante que estos resultados de aprendizaje, todos estos elementos que hacen parte del proceso para la construcción de los mismos, del perfil de egreso, del plan de estudio, sean comunicados a todos los grupos de interés que hacen parte del programa académico. Entonces, es determinante que el programa pueda establecer, definir y demostrar cuáles son esos mecanismos que va a emplear para comunicar y difundir entre esos grupos de interés los elementos constitutivos de este proceso de resultados de aprendizaje. Además, por obvias razones, debe existir dentro del componente formativo una descripción de esos conocimientos, habilidades o competencias y cuáles son esas principales acciones que se empiezan a desarrollar para poder alcanzarlas o lograrlas. Pues esto es algo que es obvio y natural, no, porque para la definición del perfil de egreso, para la definición de los resultados de aprendizaje, etcétera, ellos tienen que estar sustentados en ese conjunto de atributos, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que son necesarias y que el estudiante debe construir a través de todo su proceso formativo y posteriormente demostrar que las adquirió con los resultados de aprendizaje al finalizar un periodo o un proceso formativo. Entonces, por ende, es importante que conozcamos efectivamente cuáles son ese conjunto o ese dominio, ese conjunto de conocimientos, habilidades requeridos para ese futuro egresado. Debe tener presente el proceso formativo hasta su culminación, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos elementos que hacen parte de la construcción de los resultados de aprendizaje deben articularse desde que el estudiante inicia su primer semestre hasta que culmina todo su periplo formativo y ya es un egresado. Por ende, esas habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, saberes, etcétera, que tiene que demostrar el estudiante al terminar su proceso formativo, tienen que haber sido explícitos, hacer parte tanto de forma implícita como explícita dentro de todo el proceso formativo de ese estudiante hasta la culminación del mismo, cuando éste ya se convierte en un egresado del programa académico.
tienen que haber sido comprendidos por los grupos de interés. Ya lo mencionábamos hace un momento. Miren que una de las principales tareas es comunicarlos y difundirlos. Pero no solo podemos quedarnos con haber comunicado la existencia de estos resultados de aprendizaje, de ese perfil de egreso establecido, de aquellos elementos que hacen parte de todo el componente formativo del programa, sino que también tiene que existir mecanismos que nos permitan a nosotros hacer que esos grupos de interés comprendan cuál es el objetivo que se busca con la definición de estos resultados de aprendizaje y de todo el proceso que representa una gestión curricular sustentada desde la mirada de los resultados de aprendizaje del programa. Y por último, dentro de estos elementos a tener en cuenta para solicitar el registro calificado de un programa que se piensa crear, o sea que es la primera vez que lo solicitamos, estos procesos tienen que estar centrados en el estudiante. Por ende, no basta con definir unos resultados, no basta con comunicarlos y difundirlos, con articularlos con todos los demás elementos del macro, meso y micro currículo. No basta con hacerlos implícitos y explícitos dentro de todo el proceso hasta la culminación una vez el estudiante es egresado. No basta con que sea comprendido por los grupos de interés, sino que todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados desde el aula de clase tienen que estar centrados en el estudiante, donde el estudiante sea el principal partícipe de todo el proceso de aprendizaje desarrollado. Que no se centren todas las actividades solamente en aquellos procesos orientados a la enseñanza, como era lo habitual, ¿no? Donde eran el docente era esa característica del docente enciclopédico que todo lo sabe y lo comunica a los estudiantes, y los estudiantes como esponja absorben todo ese conocimiento, sino que el estudiante tiene que hacer parte del proceso de la construcción del conocimiento. O sea, él tiene que ser partícipe del mismo. Por ende, en este modelo de una gestión curricular basada en los resultados de aprendizaje, se privilegian todos aquellos métodos, metodologías, técnicas, etcétera, que están basados en procesos centrados en el estudiante. Por lo tanto, tiene que existir coherencia, ¿no? Al definir unos resultados de aprendizaje, tiene que existir ese grado de conectividad y de sistematicidad durante todo el proceso. Si yo voy a trabajar procesos centrados en el estudiante, entonces las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se definan dentro del aula de clase tienen que ser metodologías centradas en el estudiante. Las técnicas de evaluación que yo vaya a escoger posteriormente para que el estudiante pueda demostrar que adquirió esas competencias y las puede evidenciar en los resultados de su aprendizaje, tienen que ser técnicas que se orienten a evaluar esos procesos con estas metodologías centradas en el estudiante y que vayan orientadas a demostrar esos niveles de desempeño esperado que fueron definidos, basados en ¿qué? En unos niveles establecidos en las taxonomías que nosotros definimos para la selección y especificación de los resultados de aprendizaje del programa. Por ende, si lo que nosotros buscamos son la generación de procesos de dominios cognitivos, como colocándolo aquí de ejemplo, de alto nivel de complejidad en los estudiantes, si tomamos como referencia, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, donde el estudiante sea capaz de hacer análisis, sea capaz de evaluar y sea capaz de crear, entonces tengo que buscar métodos de enseñanza-aprendizaje centrados en el estudiante que me permitan generar ese conjunto de competencias basados en esos niveles de desempeño esperado.
Y las técnicas de evaluación que yo vaya a escoger para que el estudiante demuestre que ha adquirido las competencias definidas, tienen que ser técnicas que efectivamente se relacionen con ese nivel de complejidad que yo estoy evaluando. Entonces yo no podría utilizar, si mi nivel es de creación, nivel de dominio cognitivo de creación, yo no podría utilizar una técnica que lo que evalúa es que el estudiante sea capaz de recordar o de comprender. ¿Por qué? Porque no estoy mostrando coherencia entre el nivel de desempeño esperado por parte del estudiante y la técnica de evaluación que estoy utilizando para poder medir que efectivamente el estudiante alcanzó ese nivel de desempeño esperado en el desarrollo de su proceso formativo. Entonces, como vemos, este proceso de gestión curricular centrada en los resultados de aprendizaje, su característica principal es la conectividad y sistematicidad del proceso como tal. O sea que tiene que quedar evidencia constante de que esos procesos se están desarrollando en el aula de clase, de que se relacionan los resultados con el perfil de egreso, con el plan de estudio, con los contenidos formativos de la asignatura, con los métodos de enseñanza-aprendizaje, con las técnicas de evaluación, con los niveles de desempeño esperados, etc. Los elementos que acabamos de observar hacen parte de lo que denominamos como el componente formativo. Sin embargo, desde el componente pedagógico, también la norma nos solicita que presentemos aquellas estrategias que han sido utilizadas para la innovación pedagógica, que evidencien la forma en la que la institución facilitará el logro de los resultados de aprendizaje. Entonces, como ven, es una tarea ardua la que se debe desarrollar para la implementación de lo que es una gestión del currículo basada en los resultados de aprendizaje, ¿no? Porque también tenemos que evidenciar la manera en la que la institución va a facilitar que esos resultados de aprendizaje formulados por los programas puedan ser alcanzados, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la implementación de algún tipo de estrategia que favorezca la innovación pedagógica y que por cuenta de ello se logre facilitar los resultados de aprendizaje, su desarrollo, desenvolvimiento, aplicación y posterior evidencia del proceso como tal. Ahora, dentro de esas evidencias que nos solicitan dentro de ese componente pedagógico, nos hablan que el programa debe describir el modelo o esos modelos pedagógicos y didácticos que permiten o facilitan conducir al logro de los resultados de aprendizaje. En el caso de la Universidad Popular del Cesar y los programas que hacen parte de la institución, pues este proceso se puede desarrollar de forma sencilla. ¿Por qué? Porque contamos con un modelo pedagógico que precisamente favorece los aprendizajes centrados en el estudiante, que se denomina como modelo pedagógico cognitivo contextual, ¿no? Entonces, este modelo pedagógico se sustenta en lo que nosotros llamamos la promoción de un aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta aquellos postulados de las principales escuelas constructivistas de la enseñanza-aprendizaje, de los procesos desarrollados para la construcción del conocimiento, etc. Entonces, por lo tanto, nuestro modelo pedagógico cognitivo-contextual nos ofrece una base sólida sobre la cual nosotros podemos sustentar un conjunto de estrategias pedagógicas que conlleven al alcance o el logro de los resultados de aprendizaje definidos por los programas académicos. Pero también para la creación de un nuevo programa para la solicitud de su registro calificado, en ese componente denominado como mecanismo de evaluación, que hace parte del ítem de los aspectos curriculares que se solicitan para evidenciar
esos elementos de calidad requeridos para crear un nuevo programa académico, nos solicitan implementar mecanismos de medición, seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje, que es precisamente el tema que nos cita para esta sesión, ¿no? Entonces, como vemos, la norma, en este caso la resolución específica, la 021-795 del Ministerio de Educación, nos está nosotros haciendo hincapié en que no basta con la definición de resultados de un perfil de egreso, de establecer relaciones entre ese perfil con el plan de estudio, los resultados de aprendizaje, su difusión y comunicación, su comprensión por parte de todos los grupos de interés que hacen parte de la institución, la existencia de mecanismos que nos permitan articular ese aprendizaje centrado en el estudiante como parte de todo un andamiaje de innovación pedagógica sustentado en estrategias basadas en el modelo pedagógico que tenga la universidad dispuesto para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también nos está solicitando a nosotros que tengamos un mecanismo que nos permita a nosotros medir, hacer ese seguimiento, hacer la evaluación y hacer esa retroalimentación necesaria para evidenciar que estamos haciendo las cosas tal como fueron planeadas, ¿no? Definimos unas metas, definimos unos niveles de desempeño esperados por parte de nuestros estudiantes. Ahora vamos a revisar que esas metodologías que estamos implementando, que las técnicas de evaluación, etcétera, precisamente nos están ayudando a alcanzar esos logros esperados por parte de los estudiantes. Y si no lo estamos haciendo, entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Cierto? Hacer la revisión del proceso, formular planes de mejoramiento y mostrar cómo esos planes de mejoramiento fueron aplicados y evaluar que ese proceso se esté desarrollando en el seno de el programa académico, ¿no? Ahora, nos piden como evidencia de mecanismos de evaluación la descripción de los mecanismos de evaluación en coherencia con la política institucional. Recordemos que acá lo que estamos observando es lo que nos solicitan para crear un programa nuevo. Entonces, al momento de yo crear el programa nuevo, por obvias razones, todavía no se ha logrado implementar todo el proceso de resultados de aprendizaje, no se ha logrado evaluar mediante resultados de aprendizaje, etcétera. Por lo tanto, lo que nos van a solicitar a nosotros es que realicemos una descripción de esos mecanismos de evaluación que se van a implementar a futuro en el programa, si este es aprobado su registro calificado, y que este mecanismo de evaluación que haya sido seleccionado por el programa tenga coherencia con la política institucional que se implementa en la Universidad Popular del Cesar, en este caso, cuyos enunciados básicos se encuentran contenidos en lo que fue el acuerdo 035 de agosto del año 2021. Entonces, tenemos ya un marco normativo interno que nos permite a nosotros sustentar, ¿cierto?, la creación o definición de todo un mecanismo de evaluación, porque debe ser corresponsal a esos elementos que se describen dentro de esa normatividad, dentro del modelo pedagógico de la universidad, etcétera, etcétera. Además, nos pide una descripción de los mecanismos de seguimiento, ¿no?, al logro de los resultados de aprendizaje. O sea que no solamente es descripción de esos mecanismos que vamos a utilizar para evaluar, sino también la descripción de los mecanismos que vamos a implementar para darle seguimiento al logro de esos resultados de aprendizaje que fueron formulados por el programa académico. Ahora, si el caso fuera solicitar la renovación de un registro calificado, que es diferente a lo que acabamos de observar, porque los elementos que se mencionaron hace un momento corresponden a aquellos temas a tener en cuenta para solicitar registro calificado por primera vez. Pero
si lo que nosotros nos estamos encaminando u orientando es a la solicitud de la renovación de un registro calificado para un programa que ya existe y que lo que va a hacer es renovar su registro, pues desde el componente formativo tenemos que evidenciar los resultados de las evaluaciones que ha realizado la institución a los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, como podemos observar, no solamente tuvimos que haber definido los resultados, el perfil de egreso, la conectividad y sistematicidad que debe existir en todo el proceso para su definición y creación, sino que además tenemos que mostrar una evidencia de los resultados de las evaluaciones que se han desarrollado en la institución para medir esos resultados de aprendizaje esperados durante el proceso formativo, ¿no? Además, debemos evidenciar la evaluación de esos mecanismos de articulación de estos resultados con el plan de estudio. Entonces miren que no es solamente demostrar que tenemos unos resultados que los hemos estado evaluando, sino que además nos piden demostrar esos mecanismos, ¿cierto? Que se evidencie la evaluación de los mecanismos que permiten que se articulen los resultados de aprendizaje con el plan de estudio del programa. Y a partir de estas evidencias solicitadas, ¿no? De estas evaluaciones mencionadas con anterioridad, se debe indicar las propuestas de mejoramiento para esa articulación, ¿no? Que constantemente nosotros estemos demostrando que efectivamente esos resultados de aprendizaje responden a esa promesa que hicimos al sector profesional y laboral de ese egresado que le íbamos a ofrecer, pero no solo eso, sino que esos proyectos formativos que hacen parte del plan de estudio precisamente den respuesta a esas evidencias requeridas para demostrar los resultados de aprendizaje y que tributen a estos para la construcción de los mismos, la formación del estudiante y la demostración de esa formación, el alcance de las competencias definidas mediante los resultados de su aprendizaje una vez él culmine el proceso formativo, o sea, cuando ya esta persona sea un egresado. Desde el componente pedagógico, se nos solicita como programa lograr evidenciar la evaluación de las metodologías que han sido utilizadas para el logro de los resultados de aprendizaje. Entonces, como vemos, tienen que estar en coherencia ¿con qué? Con el modelo pedagógico, ¿cierto? ¿En coherencia con qué? Con los resultados de aprendizaje, los niveles de desempeño esperados por los estudiantes en esos resultados de aprendizaje. Recordemos que como estamos hablando de unos resultados de aprendizaje del programa y el nivel de formación que nosotros manejamos en la mayoría de los programas ofertados desde la Universidad Popular del Cesar, son programas de pregrado para la formación de profesionales en una disciplina específica. Entonces se espera que estos egresados demuestren que han adquirido competencias de un alto nivel de complejidad y que las logren demostrar ¿con qué evidencias? Con los resultados de su aprendizaje. Entonces, por ende, tiene que existir coherencia, tiene que existir correlación, tiene que existir relación entre los diferentes elementos que hacen parte del macro, meso y micro currículo, ¿cierto? Y las metodologías utilizadas no escapan de ello. Por lo tanto, estas metodologías tienen que estar acordes con los procesos desarrollados para el logro de los resultados de aprendizaje del programa. Además, se deben evidenciar esos ajustes que se han propuesto, ¿cierto? La evaluación del aprendizaje realizada y las mejoras implementadas, ¿no? Esto desde el componente pedagógico. Entonces miren toda la tarea titánica que se tiene que desarrollar para que este proceso de gestión curricular basado en los resultados de aprendizaje
se logre desarrollar de la mejor manera y que se logre el éxito al implementar todos estos mecanismos, ¿no? ¿Por qué? Miren, tenemos que evidenciar qué ajustes se han propuesto para mejorar todo el sistema. Tenemos que evidenciar la evaluación del aprendizaje que fue realizada basado en ¿qué? En los resultados del aprendizaje. ¿Y cuáles fueron las mejoras implementadas que surgieron de qué? De esos planes de mejoramiento que fueron propuestos una vez se logró evaluar, medir y hacer seguimiento a todo este proceso de resultados de aprendizaje. Desde los mecanismos de evaluación, ¿qué tenemos que presentar ante el Ministerio de Educación? Pues los resultados de la implementación de los mecanismos de evaluación para el seguimiento al proceso formativo, el logro de los resultados de aprendizaje y al modelo pedagógico que orientan su quehacer educativo de acuerdo con lo establecido en las políticas institucionales, ¿no? En este tema creo que hay suficiente claridad, ¿no? Que tenemos que nosotros presentar, una vez hayamos desarrollado, definido, etcétera, los resultados de aprendizaje, haber definido el sistema que se va a utilizar para evaluarlos, mostrar los resultados de esas evaluaciones, qué propuestas se han realizado para mejorar el sistema, si las metas propuestas no se han logrado alcanzar, ¿no? Porque tenemos que definir unas metas basadas en unos niveles de desempeño esperado por parte de nuestros egresados, etcétera. Y todo esto tiene que hacer parte de lo que se llama precisamente un modelo de medición, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje del programa académico, ¿no? Por lo tanto, es importante presentar indicadores que permitan llegar a demostrar el efecto que los mecanismos implementados tienen sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes y las acciones generadas para su mejora permanente, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos que formular metas de desempeño. Cuando yo cree niveles de desempeño con sus posteriores descriptores de los niveles de desempeño, unos rangos de calificación, etcétera, definidos para cada nivel de desempeño esperado, yo puedo formular metas donde yo diga, por ejemplo, si uno de esos niveles de desempeño es satisfactorio, entonces la meta es que el 80% de los estudiantes del programa, una vez evaluados los resultados de su aprendizaje, se encuentren en un nivel de desempeño satisfactorio. Cuando se realicen las evaluaciones, vamos a revisar efectivamente los resultados de los estudiantes de una cohorte específica. ¿Y qué encontramos? Que si cumplimos la meta, quiere decir que los procesos que estamos desarrollando de aprendizaje en el aula, las metodologías, etcétera, aprendizaje centrado en el estudiante, técnicas de evaluación, etcétera, muestran una gran corresponsabilidad con lo propuesto en los resultados de aprendizaje del programa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos demostrando que nuestros estudiantes están culminando su proceso formativo con un conjunto de competencias que fueron declaradas y que fueron evidenciadas con los resultados de su aprendizaje, con los logros y los desempeños demostrados por estos, una vez se han aplicado estos mecanismos de seguimiento, de evaluación y de control de su desempeño con los resultados de aprendizaje. Ahora, si las metas no fueron alcanzadas tal como fueron propuestas, entonces aquí es donde tenemos que analizar de todo este proceso, ¿cierto? De todo este proceso que es conectivo, sistémico, etcétera, en qué pudimos haber fallado nosotros para no haber alcanzado la meta propuesta de que el 80% de los estudiantes del programa se encontraran en nivel satisfactorio, formular propuestas de mejoramiento, implementar esas propuestas y luego evaluar el impacto que esas propuestas, una vez implementadas, han tenido sobre ese proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues si en la siguiente cohorte efectivamente logramos alcanzar la meta que anteriormente no habíamos alcanzado, pues estamos viendo que efectivamente está teniendo un impacto el conjunto de propuestas de mejora que fueron implementadas en el proceso para poder dar cuenta del alcance de esos resultados de aprendizaje del programa. Ahora, organización de las actividades académicas. En organización de las actividades académicas,
Pues lo que tenemos que evidenciar es lo siguiente. Con relación a la organización de las actividades académicas y el proceso formativo, la institución debe evidenciar la forma en que el proceso formativo ha contribuido al logro de los resultados de aprendizaje previstos, ¿no? Ya sabemos que todo esto es un proceso sistémico, que es conectivo, por ende deben existir suficientes elementos de juicio para hacer revisión del modelo que estamos trabajando, de las metodologías implementadas, de los métodos de enseñanza presencial, semipresencial, no presencial, etcétera, de las técnicas de evaluación implementadas, etcétera, y cómo todo este andamiaje, ¿cierto? Cómo todos estos elementos en conjunto contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje previstos por un programa en particular. Continuando, recordemos que en estos procesos orientados a certificar la calidad de un programa académico, y no solo para su creación, la renovación de su registro calificado, sino para poder alcanzar estándares de calidad certificados por acreditadoras, que en este caso es el CESU, y acreditaciones ya por alta calidad. También existe un conjunto de elementos que son solicitados para que un programa pueda alcanzar esa certificación de acreditación por alta calidad. Y miremos algunos de esos elementos a tener en cuenta relacionados a el tema de la evaluación de los resultados de aprendizaje. Y miremos ese conjunto de evidencias que nos solicitan para nosotros poder acceder a la acreditación por alta calidad. Y el primero de ellos es, miren, evidencia de que el sistema de evaluación de estudiantes definidos por la institución e implementado por el programa académico contribuye a reconocer y valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes y que su análisis periódico, miren que esta parte también es crucial, ¿no? Que nos solicitan, ese análisis debe ser periódico. Aporta al mejoramiento continuo del proceso de formación a partir de innovaciones educativas. Como segundo elemento a tener en cuenta, la evidencia de la existencia, implementación, divulgación y aplicación del reglamento estudiantil en cuanto a qué, miren aquí lo importante, a los criterios de evaluación del estudiante y la verificación del logro de los resultados de aprendizaje. Y aquí cuando hablamos de criterios de evaluación, recordemos que no solamente estamos hablando de esos criterios matemáticos a tener en cuenta para el cálculo de ponderaciones numéricas en cuanto a la evaluación que un estudiante pudo haber obtenido de un proceso de evaluación formativa y sumativa en últimas, sino que también se hace referencia a ese conjunto de enunciados esperados que puede el estudiante llegar a demostrar para evidenciar que cuenta con un conjunto de conocimientos, saberes y destrezas en un dominio específico del aprendizaje, que para este caso en particular viene siendo un dominio que parte de las disciplinas académicas ofrecidas en los distintos programas que hacen parte del el abanico de opciones de la Universidad Popular del Cesar para la formación de profesionales, en este caso que estamos hablando. Tercero, evidencias de apreciaciones sobre los sistemas de aprendizaje que desarrolla o implementa el programa académico. Cuarto,
evidencias del grado de conocimiento y apropiación de docentes y estudiantes sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes y su impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como vemos, no solo interesa el tema de que tengamos la propuesta de resultados hecha, definidos los resultados, sino también medir el grado de conocimiento que tienen esos grupos de interés con relación a ese sistema que se está implementando para la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y futuros egresados del programa. Quinto, evidencias de la aplicación y resultados de una política institucional que establezca parámetros para la formulación, evaluación y mejora continua de los resultados de aprendizaje en alineación con el perfil de formación, ¿cierto? En este caso estamos hablando de formación de profesionales, las competencias y objetivos de aprendizaje establecidos en el programa académico, acorde con el nivel y la modalidad de formación, ¿no? Si es una modalidad de formación presencial o es virtual, etcétera, o dual. Sexto, evidencias del proceso de mejoramiento permanente relacionado con la evaluación del grado en que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje esperado y las acciones de ajuste a los aspectos curriculares y a las metodologías de enseñanza-aprendizaje derivadas de dicha evaluación. Entonces, como vemos acá, lo que estamos hablando es de esos elementos que mencionábamos hace un momento, ¿no? De fijar metas, si las metas fueron cumplidas, si no fueron cumplidas, hacer la evaluación del proceso para poder llegar a dar con las fallas que se estén presentando. Una vez descubiertas, qué propuestas de mejora se formularon para poder subsanar esas fallas, luego cómo se implementaron y posteriormente si la implementación de estas propuestas durante el proceso demostró tener algún grado de eficacia o eficiencia para el mejoramiento de esos resultados de aprendizaje esperado de nuestros estudiantes. Séptimo, existencia de planes de mejoramiento que permitan el ajuste a los aspectos curriculares y a las metodologías de enseñanza-aprendizaje a partir de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, en coherencia con los cambios y necesidades del contexto, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está mostrando es que esto es un proceso que todos sabemos que es dinámico, que es cíclico, que las condiciones del contexto, que los diferentes cambios que se van presentando en el medio permiten que efectivamente se vayan modificando saberes, teorías, aplicaciones prácticas de procedimientos, etcétera, y que una vez estas analizadas y observada la utilidad de la misma y la implementación y cómo éstas influyen en la mejora de una disciplina específica del campo profesional, pues tenemos que tener evidencias de cómo las incluimos dentro de los procesos que se desarrollan para la medición de los resultados de aprendizaje, para la modificación de aspectos curriculares, de metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. Octavo, demostración de la incidencia de los lineamientos pedagógicos institucionales y o del programa académico en la pertinencia, interdisciplinariedad y contextualización de los resultados de aprendizaje. Por ende, esos lineamientos pedagógicos que son de carácter institucional tienen que ser ajustados para que su implementación permita el fortalecimiento de un sistema que gestione el currículo basado en los resultados de aprendizaje del programa. Y noveno, evidencia del conocimiento de los estudiantes sobre los mecanismos de evaluación implementados en cada asignatura y cómo estos se articulan con los resultados de aprendizaje del programa académico. Entonces, como vemos, este noveno punto
es una oportunidad para nosotros mostrar cómo también es importante la formulación de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación desde las asignaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos resultados de aprendizaje de las asignaturas son una herramienta de articulación que nos permiten a nosotros tributar al cumplimiento de un resultado o varios resultados específicos del programa, y los criterios de evaluación se convierten también en herramientas que articuladas permiten el alcance de los resultados de aprendizaje de las asignaturas, y por ende contribuyen también con el resultado de aprendizaje del programa. Entonces todo esto debe estar articulado, también basado en unos niveles de desempeño esperados, de unos descriptores de esos niveles, de unos rangos de evaluación o de calificación de estos niveles, la evaluación del proceso, la obtención de estadísticas que nos permitan a nosotros analizar el comportamiento del nivel de desempeño que los estudiantes han logrado durante un proceso formativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos son elementos importantes a tener en cuenta en todo este proceso. Ahora, si observamos los elementos a tener en cuenta para solicitar la acreditación por alta calidad, pero referidos en este caso no a los resultados de aprendizaje, sino a las competencias del programa, miren que el primer punto nos solicita evidencia del resultado de la aplicación de estrategias para la implementación de un plan de desarrollo de las competencias previstas en el perfil de formación del programa académico. Y segundo, las evidencias de las estrategias que implementa el programa académico para que los resultados de aprendizaje contribuyan al desarrollo de las competencias asociadas al perfil de formación de ese estudiante del programa académico. Entonces, miren cómo pasó el tema de la cantidad de evidencias que nos solicitan para acreditación de alta calidad en el caso de los resultados de aprendizaje, que existen 9 elementos relacionados a este ítem en particular, pero en el caso de las competencias solamente son 2 aspectos a evaluar al momento de solicitar la acreditación por alta calidad para el programa académico. Si analizamos, por lo tanto, la resolución específica 021795 de noviembre del 2020, su artículo 20 establece lo siguiente, y que es el tema que nos atañe y nos compete a nosotros en esta sesión, ¿no? Entonces miren, la institución deberá, en coherencia con los componentes formativos, pedagógicos, de interacción y la conceptualización teórica y epistemológica del programa académico, si lo analizamos desde esta definición que nos está hablando el artículo 20, pues no es otra cosa que los elementos que hacen parte del componente de aspectos curriculares al momento de solicitar la renovación o la creación de un programa en lo que tiene que ver con su registro calificado, ¿no? Entonces, al momento de uno de construir ese documento maestro o de condensar la información en la plataforma que posteriormente utilizará el Ministerio de Educación para los trámites de renovación de registro calificado o la creación de nuevos programas y la solicitud de su registro calificado, pues estos elementos son los que hacen parte normalmente del ítem número 3 de elementos del programa, denominado como aspectos curriculares, ¿no? Entonces, en todos estos elementos que componen los aspectos curriculares, nos solicitan implementar mecanismos de medición, de seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje implementados por la Universidad Popular del Cesar y por el programa académico, las diferentes disciplinas que hacen parte de la institución, ¿no? Estos mecanismos deben acompañar y guiar la toma de decisiones relacionadas con el programa. Por lo tanto,
los mecanismos de evaluación deberán articularse de forma planificada y coherente con el proceso formativo, las actividades académicas, el nivel de formación esperado, la modalidad o modalidades y el lugar o lugares en los cuales se va a desarrollar ese programa académico. Entonces, como vemos, el artículo 20, que es el artículo que específicamente nos está hablando en la resolución específica 021-795, es el que establece ese marco de acción para la creación de un sistema que nos permita a nosotros realizar la medición, el seguimiento, la evaluación y el análisis de los resultados de aprendizaje del programa académico. Ahora, si lo que queremos es resumir, por lo tanto, esos elementos relacionados a los mecanismos de evaluación del programa y que debemos tener en cuenta tanto para la presentación de un documento de registro calificado o para realizar la autoevaluación de esos elementos que el programa debe estar desarrollando con el fin de trabajar en la calidad de los procesos formativos, pedagógicos, etcétera, llevados a cabo dentro del seno de cada programa. Esos elementos principales los podemos resumir en lo siguiente. El primero, debemos dar cuenta de los resultados de la implementación de los mecanismos de evaluación que permitan el seguimiento sistemático al proceso formativo, al logro de los resultados de aprendizaje y al modelo o modelos pedagógicos en concordancia con las políticas institucionales. Como segundo elemento, tenemos que tener evidencia de ese seguimiento que nosotros realizamos a los mecanismos de evaluación del programa académico y los cambios que han sido propuestos de acuerdo con los resultados obtenidos al proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje. Tercero, el programa tiene que tener indicadores que permitan realizar la demostración de cómo éste ha mejorado el desempeño del estudiante según esos resultados de aprendizaje que han sido establecidos o previstos por parte del programa. El programa debe contar con evidencias de la articulación de los mecanismos de evaluación con el proceso formativo y con las actividades académicas desarrolladas. Además, evidencias y resultados de la implementación de los mecanismos de retroalimentación a los estudiantes a partir de los resultados de sus evaluaciones. Entonces miren que también nos están solicitando, muéstreme las evidencias donde usted, una vez obtenido los resultados de la evaluación de los resultados de aprendizaje esperados por parte del estudiante, ha tenido esa sesión de retroalimentación con él mismo, mostrándole los resultados obtenidos por ellos y posiblemente la implementación de procesos que permitan llegar a mejorar esos resultados obtenidos. Otro elemento a considerar, evidencias de la adaptación de los mecanismos de evaluación del programa académico a la diversidad de los estudiantes y a sus contextos culturales, sociales y tecnológicos y de los ajustes razonables desarrollados en coherencia con el proceso formativo. ¿Ya? Entonces, como aquí lo que estamos viendo no es otra cosa que, una vez creado ese sistema de medición, retroalimentación, de seguimiento de los resultados de aprendizaje, pues el programa tiene que contar con evidencias que permitan demostrar cómo estos mecanismos no son estáticos, sino que son dinámicos con relación a los cambios que se van dando en el entorno, a los cambios que están solicitando el mismo proceso como tal, a los resultados obtenidos de esas metas definidas, teniendo en cuenta esos niveles de desempeño esperados por parte de los estudiantes, ¿no? Y que todo esto esté acorde
a esos contextos culturales, sociales y tecnológicos dentro de los cuales se enmarcan los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada disciplina en particular. Y por último, para resumir, el programa debe presentar resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa, de acuerdo con la normatividad vigente, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes a tenerlos en cuenta con relación a esos mecanismos de evaluación del programa académico. Y con esto lo que hemos podido nosotros observar es un marco general que nos permite a nosotros establecer la necesidad de implementar un sistema dentro del programa que nos permita a nosotros realizar esa medición, el seguimiento, la evaluación y el análisis de los resultados del aprendizaje de todo este sistema implementado dentro de cada programa en específico. Entonces, los hemos analizado, hemos visto cómo desde la norma se nos solicita, por qué es necesario que no solo el proceso termina con la definición y construcción del perfil de egreso, de los resultados de aprendizaje del programa, de la forma en la que estos se van a articular en el macro, meso y micro currículo, de cómo los vamos a comunicar y difundir, de cómo vamos a hacer que sean comprendidos por todos los grupos de interés, de cómo deben evidenciarse a través de todo el proceso formativo del estudiante en el programa, desde que inicia hasta que culmina su proceso formativo, y que estos procesos tienen que estar centrados en el estudiante, ¿cierto? Porque esos son solamente los elementos necesarios para construir ese sistema sobre el cual se va a avanzar a sostener la gestión del currículo basado en los resultados de aprendizaje, sino que también tenemos que tener un sistema robusto que nos permita a nosotros evaluar la eficiencia y eficacia de todo el proceso, que estos resultados efectivamente estén siendo alcanzados por los estudiantes, qué metas debemos fijarnos, qué niveles de desempeño esperamos por parte de nuestros estudiantes, de qué forma esos resultados de aprendizaje se están evidenciando en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la manera como nosotros estrategias que hemos implementado para que efectivamente los resultados puedan hacerse explícitos dentro de todo el proceso formativo, etcétera, etcétera. Entonces ya vemos de la necesidad de ese sistema. Entonces, en nuestra próxima sesión continuaremos con esta temática y lo que abordaremos será algunos ejemplos de cómo podríamos nosotros implementar este modelo de evaluación y algunas consideraciones que uno debe tener en cuenta para la creación de un sistema de evaluación que nos permita a nosotros realizar precisamente esa medición y ese seguimiento que se requiere para que todo el proceso trabaje de forma armónica, interrelacionada, conectiva y sistémica. Entonces, sin ser más por el momento, agradecer por su atención en esta sección desarrollada en nuestra capacitación de resultados de aprendizaje, y nos vemos en nuestra próxima sesión. Cualquier duda, pregunta, etcétera, pueden hacerla llegar a la doctora Jacqueline Chávez o al correo institucional williamrocha@unicesar.edu.co. Sin ser más por el momento, nos vemos hasta la próxima.